Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de la Universidad de AFIT, donde todos pueden aprender sin la necesidad de tener un carnet. El tema del día de hoy es el fenómeno de los memes y estos son nuestros invitados. Omar Mauricio Velázquez, David Alejandro Restrepo, bienvenidos. Muchas gracias, Aleja. Gracias. Es evidente que el fenómeno de los memes es una de las revoluciones mediáticas más importantes de los últimos años, pero antes de comenzar vamos a ver cuáles han sido los memes más problemáticos y que le han dado la vuelta al mundo. Mauricio, aunque parezca muy obvio, ¿nos puedes explicar qué es un meme? Pues cuando uno hace el rastreo en términos históricos de cuándo se empieza a utilizar la palabra, hay muchas explicaciones y una de las más significativas tiene que ver con la manera como se entiende la mimética y se entiende, digamos, como la réplica, la imitación, la manera como se asumen, digamos, como algunas formas que ya están establecidas dentro de un contexto de apropiación cultural por parte de las personas para imitar. En un contexto, digamos, como más científico, creo, no estoy seguro, creo que fue Richard Hopkins el que de alguna manera comenzó a acuñar la palabra meme y fue a partir de eso que ya mediáticamente se le empezó a dar, digamos, como otro contexto. En este fenómeno se utiliza mucho lo que es la sátira, pero expliquémosles a las personas que nos están viendo pues, qué es la sátira y cómo se utiliza. Pues básicamente cuando uno se aproxima, por ejemplo, a los periódicos y cuando uno llega a la información periodística como tal, uno siempre encuentra que hay una caricatura que retrata un momento en particular, un hito histórico o algún elemento que es fundamental dentro de lo que nosotros conocemos como la tendencia. Entonces, cuando estamos hablando de algún tipo de discusión política, cuando estamos hablando de algún evento deportivo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de algún tipo de delirio cultural masivo, como es el caso de lo que ocurre con las series de televisión. Entonces aparece un caricaturista que de alguna manera hace un comentario que debe ser lo suficientemente agudo y centrado en términos de buscarle un contexto humorístico y de esa manera uno puede hablar de sátira. Precisamente tú estás hablando del sector político, pero ¿cómo se estructura el meme de la caricatura política? Tiene que ver con varios asuntos. Hay conceptos claves en términos de signo, significado y significante que en apariencia podrían ser muy complejos, pero que cuando uno es ciudadano desprevenido no necesita reconocerlos en profundidad. Básicamente, como todos tenemos los mismos consumos culturales alrededor de una tendencia, lo que se utiliza es la metáfora como fin, para que la persona pueda leerlo y para que lo pueda intertextualizar, relacionar, digamos, como con otros asuntos y de ahí surge, digamos, como el efecto del meme. David, desde el lado del mercadeo, ¿un meme cómo se puede monetizar? Monetizar, o sea, hacerlo efectivo en términos de comunicación me parece que es muy complejo. Se podría monetizar. ¿Para qué monetizarlo? La pregunta es ¿por qué monetizarlo? Generalmente lo que podríamos hacer es generar comunicación a partir del meme o utilizarlo como una herramienta de comunicación para generar cercanía. Claro, precisamente ahora las empresas utilizan mucho los memes como para hacer publicidad con ellos, pero entonces pues esto es como el mecanismo, digámoslo así, actual que están usando las empresas o simplemente es como un aliado que utilizan. Es más un aliado y el meme de una u otra manera, precisamente por la naturaleza de su comunicación, que es irónica, sarcástica y que tiene, digamos, como elementos de comunicación que son muy agudos, algunas veces puede terminar convirtiéndose en un arma de doble filo para una empresa o para una marca. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del meme a la hora de hablar de la monetización, porque lo que puede digamos, convertirse es precisamente en una desmonetización de la marca. Hay que hablas del doble filo que puede tener un meme, entonces ¿cómo un meme logra tener éxito?
Pues básicamente yo siempre he pensado que tiene que ver con asuntos de oportunidad, de tendencia, de momento, incluso la hora de publicación cuenta, pero siempre tiene que ver con la acertada apropiación orgánica que pueda tener un usuario con respecto a una tendencia en particular. Las tendencias son asuntos que tienen que ver, como lo vimos recientemente con la eliminación del Barcelona en Liverpool. Las tendencias tienen que ver precisamente con cómo las personas se apropian de asuntos que previamente ya reconocen y empiezan a jugar con ellos. Entonces podíamos ver memes en el caso de ese partido donde le decían a los hinchas del Barcelona, al mundo en general, pero iba específicamente dirigido a ellos, Barcelona y los 4 de Liverpool, pero ponían una imagen de los Beatles porque los Beatles culturalmente son reconocidos como los 4 de Liverpool. Los 4 de Liverpool fueron los 4 goles que le hicieron al Barcelona, pero entonces empezaban a darle un giro intertextual a todo eso y es lo que hace de alguna manera que ese tipo de memes sean exitosos o lo relacionan, por ejemplo, con otro tipo de tendencia intertextual. Hay uno, por ejemplo, que también tuvo mucho éxito y es en el caso de Game of Thrones. Esto es un spoiler. Por ejemplo, hay un episodio, el tercero de la última temporada, donde Arya mata al Rey de la Noche, pero a ella anteriormente le habían dicho qué le decimos a la muerte cuando viene a visitarnos y ella tiene una frase con la que responde a eso, es no hoy. Entonces, por ejemplo, con el Barcelona y el Liverpool básicamente lo que hacen también es ese tipo de cosas, o sea, reemplazan las caras de Arya y del Rey de la Noche, ponen los escudos del Barcelona y del Liverpool y a Arya diciendo no hoy, cuando ya Barcelona estaba, digamos, como celebrando. Es la manera como se intertextualizan muchos consumos culturales en un solo signo y es suficientemente eficaz porque es suficientemente bien leído y es universal. Claro, pero el meme puede ser muy efectivo o puede tener mucho éxito, pero en el momento que llega de pronto la ofensa o que puede ser hasta un medio para cometer bullying, ¿qué pasa ahí? No, yo pienso que, a ver, hay que leer el meme en términos de como para que tenga éxito, porque muchos memes, por ejemplo, no pasan la barrera del éxito, o sea, se quedan en una tendencia, no se convierten en una moda. Yo creo que ahí, por ejemplo, sería muy interesante ver la curva de adopción de tendencias de Rupert Everett, que habla, por ejemplo, cómo se adoptan las tendencias en la sociedad y hay muchas veces que lo que nos encontramos es que muchos de ellos no alcanzan a pasar esa línea, sino que se convierten en mecanismos de comunicación para ciertos grupos o nichos sociales y se quedan ahí, en ese, circulando, digamos, dentro de ese grupo. Pero, ¿qué es lo que pasa para que tenga éxito? Entonces, generalmente tiene que ser como que se apalancan, por ejemplo, el fútbol y la serie más vista de televisión, como el caso que acabas de señalar, o cuando, digamos, en un contexto político, social, económico, suceden hechos que se conectan y entonces se hace una intertextualización de los dos elementos y se puede construir la imagen con generalmente un texto asociado y eso se convierte, digamos, en el meme como tal, como una unidad, digamos, una unidad cultural de significado. Hay ¿Cierto? un asunto muy importante en el terreno, por ejemplo, de lo que está notando el profesor y es eso. El meme normalmente nosotros lo relacionamos con un asunto que es muy espontáneo y al mismo tiempo es, no digamos flor de un día, pero sí que tiene, digamos, una temporalidad adecuada y muy precisa. Para que nosotros podamos hablar del meme como un hito histórico tendríamos que, digamos, como ver cuáles han sido aquellos que de alguna manera se han convertido precisamente en objetos de discusión desde la comunicación y el mercadeo. El caso de qué color ves este vestido, ¿cierto? Que produjo, digamos, como bastantes tendencias, produjo que corriera tinta, digamos, como alrededor de qué era lo que sucedía precisamente con los objetos cuando se viralizaban en el uso de las redes, pero en general, si hay algo que caracteriza al meme, tiene que ver precisamente con que de alguna manera no se sostienen en el tiempo, son asuntos que están, digamos, apalancados por la tendencia. Entonces, ¿qué ingrediente tiene un meme? Básicamente, si uno analiza desde un contexto como el que lo inscribe Valerio Fuenzalida cuando habla de televisión,
Hay un libro de televisión que a mí me encanta, que es la televisión pública en América Latina, pero es porque tiene un capítulo en particular que siempre de alguna manera ha echado luces sobre lo que ha pasado 18 años después de ser escrito, y es que él diferencia los contextos de aproximación de un usuario, en este caso el televidente, pero eso sirve para todas las plataformas. Hay un contexto de aproximación que es el lectoescrito, donde uno tiene que disponer, digamos, como de unas herramientas discursivas y unos inventarios culturales superiores, y hay otro que es el que todos tenemos y es el lúdico afectivo. Es decir, cómo nosotros de una manera un poco más transparente, espontánea, lúdica y afectiva, simplemente aceptamos y validamos cosas sin poner demasiada reflexión en ellas. Entonces, básicamente tiene que ver con eso, con cómo lo lúdico y lo afectivo se empiezan a apalancar en una era donde el ocio y el entretenimiento han sido revitalizados. Entonces, con eso que dices, podemos tomar un meme que se utiliza simplemente para diversión, o detrás de ello hay muchísimas más cosas. Hay muchas más cosas, y ahí es importante empezar a hablar que el meme no es solamente un asunto bidimensional. O sea, la forma de hacer mémesis y la forma, digamos, como de imitar y de transferir, digamos, de un signo a otro es muy importante para leerlo en contextos, por ejemplo, de política. Hubo un comercial muy famoso a partir de un asunto, y era la expresión con la cual la comunidad afroamericana en Estados Unidos se saludaba, que era el WhatsApp, y Budweiser utilizó ese contexto, digamos, como jerga, ese slang, para hacer un comercial que fue muy famoso en el año 2000. Entonces eran un conjunto, un grupo de amigos que se saludaban diciéndose WhatsApp, WhatsApp, hicieron varias series, un comercial apropiado culturalmente, y 8 años después utilizan los mismos recursos narrativos y los mismos personajes para poner otro tipo de contextos, y los contextos eran la crisis inmobiliaria, la crisis de la salud, la invasión a Irak y el huracán Katrina, y era para apalancar de alguna manera la campaña de Barack Obama. Entonces, fíjate que el asunto del meme es algo que es pocas veces, digamos, como advertido en el terreno de qué tan serio puede ser. No, Claro, no solo se maneja el humor, claro, sino que también puede utilizarse en ese se ha tipo de tomado como una herramientas. forma de denuncia un poco más corta, pues más, digámoslo así, más literal y directa, pero es una forma también de denuncia, porque es que estamos acostumbrados a entender que el meme es netamente diversión. Hasta hay grupos en WhatsApp que son para enviar memes y stickers, ya, o sea, tú te metes a un grupo para que te envíen memes y lo tomas como un sentido de diversión, ya, es para divertirme, pero detrás de eso hay muchas más cosas, viene como mucha más información importante que uno debe tomar, pero entonces es concientizar a la gente de eso, de que un meme no es solo para divertirse o como para tomarlo de un modo de burla. Tiene, digamos, un sentido profundo, y es el que de pronto no reflexionamos, y yo pensaría que ahí es muy interesante lo que Jesús Martín Barbero dice sobre las mediaciones culturales. Y por ejemplo, yo creo que el meme tiene se puede analizar el meme desde las mediaciones, y entonces él habla de 3 tipos de mediaciones, que son la cotidianidad familiar. Entonces vos tenés que tener como una forma de aproximación a esa comunicación, que sea un elemento, una imagen y un texto que sea cotidiano para la persona en la forma de comunicarse. Entonces ahí, por ejemplo, van todo tipo de errores ortográficos, el qué hace con el qué, el apóstrofe, y hace como sin la H, de una forma, pero es la manera en la que se comunica un joven, y esa, por ejemplo, eso es una cotidianidad familiar para todos. O, por ejemplo, la temporalidad social. Hay momentos específicos del año o tiempos específicos para comunicar ciertas cosas. Entonces estamos en época de fútbol europeo, entonces surgen memes de fútbol europeo. O si estamos viendo una serie, entonces hay memes sobre esa serie. ¿Para qué? Para generar precisamente contenido sobre la forma en la que la gente está. Claro, es que yo digo que lo bueno es que cualquiera puede generar contenido. Yo a veces me pregunto con qué rapidez la gente hace eso. Pues o sea, mira, por ejemplo, que vos decís un sticker, y pues está una aplicación que es el Sticker Maker, entonces cualquier persona puede coger una fotografía, editarla, ponerle una frase o cualquier cosa y convertirlo en un meme, para comunicarlo, por ejemplo, a través del WhatsApp. No, es que a mí me impresiona la rapidez, porque por ejemplo uno está viendo, no sé, el Miss Universo, o sea, es literal al segundo sale el meme de tal reina, o sea, eso es increíble, claro, porque eso es de una eficacia
tremenda. Hay un asunto bien particular ahí, es que de alguna manera eso evidencia algo que yo he notado mucho, por ejemplo, en los seminarios y en los cursos que dicto. El asunto del ingenio y la creatividad no es exclusivo de personas llamadas creativas o ingeniosas, simplemente es la capacidad de reacción que tiene una persona con su agudeza para hacer algún tipo de semblanza intertextual. Cómo eso lo relaciona con otro tipo de cosas, como un vestido que hay en una gala, por ejemplo, para entrar al MED, a una persona le recuerda un huevo frito con jamón. Entonces, con ese tipo de asuntos que son muy comprensibles porque son de la cotidianidad, son mediados, simplemente la persona hace el comentario y se hace exitoso. Pero, por ejemplo, en el caso del sticker, es simplemente como apalancamos un concepto que de alguna forma ya ha transferido algo en relación a lo que significa el poder de la apropiación orgánica que tiene hoy un usuario de los medios. A mí también me gusta muchísimo, por ejemplo, del meme, que como que nos regresamos un poquito al mundo medieval, en donde la autoría deja de ser relevante, simplemente como el primero que lo pone, y entonces se vuelve simplemente como dentro de su grupo, alguien dice yo lo hice, pero hay discusiones sobre quién lo hizo, quién es el que originó eso, que hay un poco pues como todo un tema alrededor de la autoría, de la propiedad intelectual, y esto literalmente rompe todos estos patrones de propiedad intelectual, de autoría cultural. Simplemente es por generar el contenido, generar la conmoción, y es una conmoción emocional. Eso te toca emocionalmente por la forma en la que se comunica simbólicamente y culturalmente para un grupo de personas que se conectan por esa información, sea de una manera divertida, sea de una manera crítica, sea de una manera catártica, porque eso es lo que hace muchas veces el humor, generar una catarsis social, y yo creo que ahí es en donde está precisamente la efectividad del meme. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes crean memes? Yo creo memes, o sea, yo por lo menos, y mis estudiantes son, digamos, testigos, pueden dar fe, yo me comunico a través de memes por Interactiva, por ejemplo, y es por una razón muy simple. Encuentro que para ellos es mucho más sencillo apropiarse y tener presente de un asunto tan simple como la fecha de un final cuando yo les pongo un meme. Ellos lo interiorizan mucho más fácil, es mucho mejor que enviarles el correo, enviarles la citación o recordarles que tenemos una programación. Es mucho más eficaz que una semana antes yo les pongo un meme y les diga, a partir de cualquier otro meme ya reconocido por ellos, les diga que ya viene el parcial. Entonces, yo por lo menos lo utilizo mucho en clase. Yo lo utilizo con mis grupos de amigos, con colegas, pero no con mis estudiantes. Pero voy a hacer el ejercicio a ver qué resultado Yo da. les voy a compartir algunos, pero es particular porque precisamente cuando uno empieza a leer estas generaciones, millennials, centennials, los centennials ya están acá, entonces resulta un poquito más eficaz y resulta más práctico. Los libera de tensión, los pone, digamos, como en otro asunto que tiene que ver precisamente con cómo asumir que el seguimiento y la evaluación no tiene que ser un asunto realmente pesado, sino que puede ser un asunto donde compartamos, donde no tenemos que meter las patas cuando estemos en el proceso de evaluación. Yo sí tengo esa pregunta porque ¿qué motiva a uno crear memes? Pues en mi caso, o sea, me gusta mucho verlos, más no genero contenido para memes, entonces sí quiero entender qué motiva a una persona a hacer esto. No, yo pienso que es más un tema de liderazgo de grupo. Al menos lo he visto pues como haciendo un análisis de la forma en la que se genera liderazgo dentro de los grupos a los cuales pertenezco. Generalmente los que generan contenido tienen un papel, digamos, reconocido dentro del grupo y necesitan afirmar ese papel de porque soy el líder del grupo, porque hago cosas interesantes, porque hago cosas novedosas, algunas veces se descachan, pero generalmente entre descache y descache surgen, digamos, como contenidos interesantes que nos entretienen a todos. Entonces yo creo que hay un tema ahí de reconocimiento social dentro de los grupos en los cuales se mueve esa información, ¿cierto? Culturalmente eso es muy bonito porque
el ser humano no deja de reunirse en torno a la conversación y en todas las conversaciones siempre hay lo que podemos conocer como centro de mesa. Hay alguien que lleva la voz líder, la voz cantante, que es digamos como la persona estelar para algún tipo de grupo de amigos, ¿cierto? Es ese que nosotros decimos como, faltó tal persona, ¿cierto? Entonces hoy no nos vamos a reír tanto y hay personas que tienen digamos como precisamente esa agudeza de decir las cosas que se deben decir en un momento dado, entonces hablamos del chiste, hablamos de ese tipo de cosas. El meme hoy es simplemente un mecanismo que revitaliza precisamente la creatividad de ese tipo de personas y de esa comunicación. Sí, No, yo también he notado que es como una oportunidad de que las personas que en sociedad no son tan abiertas puedan serlo, porque tengo amigos, conocidos, que cuando uno está con ellos son extremadamente serios, nunca le ves el lado gracioso, pero a la hora de crear memes sacan como esa parte creativa y graciosa. Exacto, entonces también es como una oportunidad para que ellos saquen esa faceta que quizás no son capaces de transmitir pues cuando están frente a frente, pero sí son capaces de hacerlo mediante pues este mecanismo que es el meme. Entonces también es como una oportunidad de... A mí me parece fascinante también porque es que en términos psicosociales libera. Si tú notas, por ejemplo, los grupos familiares se comparten muchos memes. Muchas veces hay momentos de tensión familiar por diferentes discusiones, por diferentes asuntos y alguien un rato después de esa tensión pone un meme que encontró y eso libera. Entonces psicosocialmente también hay que empezar a analizar cómo de alguna manera el meme también facilita como mecanismo que nosotros nos liberemos de asuntos que tienen que ver con principios de incertidumbre que nos rodean en este momento, en esta era. Yo estoy de acuerdo con eso y es básicamente como hay un proceso de transferencia y precisamente en esa transferencia se genera se realiza una liberación emocional y el meme ayuda mucho con eso, sobre todo digamos en espacios de tensión o en momentos digamos en que no hay digamos efectividad en la comunicación. El meme aligera esa capacidad de comunicación y hace que las cosas puedan fluir más, aunque también, dependiendo del meme, también puede hacer que la tensión suba. Sí, eso es bien particular porque, por ejemplo, y creo que sucedió en muchos contextos familiares, el año anterior cuando estábamos en época de elecciones, casi siempre en todas las familias surgen ciertos tipos de discusiones, no todas las familias al interior tienen que estar de acuerdo con las distintas orientaciones políticas y como dice el profesor, en lugar de liberar la tensión lo que hace es subirla y genera unas grietas que son digamos como delicadas porque muchas veces la otra persona no va a encontrarle altura al comentario hecho meme. Exacto, no es que hay memes que crean discusiones, hasta separaciones, o sea, sí, hay memes que, yo digo que los memes no es para todo el mundo, porque hay personas que nos tienen de pronto la capacidad de interpretarlos o de aceptarlos, entonces hay para personas que eso no... De pronto es el tema de los niveles de comunicación, es lo mismo que sucede con el parlache, cuando hablamos de las formas en las que se habla y de cómo se utilizan ciertos conceptos para reemplazar otros, y entonces pues es un poco como cómo es el contexto apropiado de la comunicación. ¿Deberíamos todos comunicarnos como la RAE dice que nos comuniquemos o tenemos otras, digamos, yo digamos que lo utilizo mucho como en mis clases para explicar como las capas de la comunicación y hay capas de comunicación, como tú dices, como los memes no son para todo el mundo, hay gente que realmente no los entiende o hay gente que no los procesa, entonces yo pensaría que de pronto el meme está en una capa de comunicación que es masiva, pero es importante tener en cuenta como que esas capas de comunicación manejan ciertos tonos emocionales para ser estudiados y analizados. Y lo más particular es que adicionalmente a esto, el asunto del timing siempre digamos como que indica también cosas que no necesariamente lo hacen digamos como el más pertinente, ¿cierto? Entonces hay que añadir que no son todos los momentos ni son todos los espacios y es muy cierto lo que dice el profesor. Muchas veces nosotros mismos tenemos que empezar a hacer digamos como unos filtros de esos espacios. Yo no puedo hablar de la misma manera que hablo en un entorno íntimo, privado, como voy a hablar, digamos, en una conferencia, en una charla, en un congreso, porque obviamente las dinámicas son muy distintas. Entonces es el contexto y es el timing. Eso afecta mucho, por ejemplo, la lógica de la interpretación de un meme.
Sí, y el medio en el que se utiliza Claro, también. los memes, digámoslo así, que tiene una gran potencia, pues, pero ustedes creen que está siendo desaprovechado, que quizás algún político, alguna marca o algo como en especial podría usarlo y en este momento está siendo desaprovechado. Yo creería que no tanto. Voy a lanzar una especulación. Recientemente, y nuevamente, esto es alerta de spoiler porque sé que muchas personas van a llegar a Game of Thrones. Hubo un asunto y es que en una de las escenas del último episodio apareció un vaso de Starbucks. Entonces, eso fue una tendencia mundial en términos de cómo en una producción de fantasía medieval con zombies de hielo y cuervos de tres ojos aparece un vaso de Starbucks. Entonces todo el mundo dijo esto es gravísimo, pero además vinieron los comentarios que se apalancan con la intertextualización. Mi especulación es que eso no es gratuito. Es decir, Claro. hay cientos de extras, cientos de actores principales, actores secundarios, directores de cámara, productores, luminotécnicos, sonidistas, ahí en el momento de la producción. Después en el momento del montaje hay coloristas, editores, asistentes de edición, sonidistas, musicalizadores, después llega eso a los distribuidores, lo ve el productor, lo ven los actores, es legítimamente imposible No, es que alguien la no hubiera escena visto dura 2 eso. segundos, o Sí, sea, es claro. súper fácil editar y cortar. Pues, o sea, es intencional. Claro. Eso es product placement, eso es pues Es eso es obvio. un tema de mercadeo Y absoluto. por ejemplo, Starbucks exacto. aprovecha, para terminar la respuesta, Aleja, Starbucks aprovecha precisamente eso porque la expansión en términos de comentarios que se hace a partir del meme del resto del mundo es publicidad gratuita para Starbucks. Es básicamente aprovecharse de la apropiación orgánica como resultado del product placement. No sé qué tan gratuita, pero No, Sí, esa- no, ahí creo se que sea movió gratuita. una Sí, plática no es por debajo de la gratuita, mesa. no No, es sé gratuita, pues pero- porque eso no es gratuito. Desde el ámbito político de pronto se puede creer que eso pierde seriedad, pero yo sí he visto en el caso de Fajardo, que él a veces utiliza memes, no sé qué tan efectivo pueda ser o qué tan serio lo pueda tomar la gente, pero pues yo he visto que por lo menos en el caso de Fajardo él está comenzando a utilizarlo. Entonces, ¿ustedes creen que un político puede tomar esto a su favor o realmente Yo creo no que es un mecanismo para se ellos? utiliza más el meme en la comunicación política para atacar y desprestigiar que para fortalecer la comunicación. Entonces eso digamos que fue como lo interesante de la comunicación política de Fajardo, utilizar el meme como una herramienta de posicionamiento Exacto. positiva y no negativa. Claro, es que el ¿cierto? meme tiene propiedades muy fuertes. Dale, amor. Qué pena, Aleja. Hay un asunto ahí bien interesante en términos de movilización transnacional y vuelvo al asunto del timing. A Barack Obama le funcionó muy bien porque en ese momento él era el outsider de lo que estaba pasando con George Bush. Entonces el asunto del timing es que tal vez los estrategas del mercadeo político tradicional en Colombia dicen hay que hacer lo mismo que hizo Obama. Lo que hizo Obama se hizo en el 2008. Los tiempos han cambiado. Entonces cuando uno trata de imitar ese tipo de cosas y no tiene en cuenta que los tiempos han cambiado y que los contextos y la manera como la gente se apropia de los discursos políticos es otra, entonces no previsualiza que tal vez puede fallar. Entonces lo que para Obama fue bueno, para este puede ser no tan bueno porque en particular el contexto colombiano es distinto al norteamericano. Exacto, es que aunque sea algo tan fácil de hacer y tan sencillo, detrás de eso hay muchas otras cosas que uno debe tener en cuenta, porque también lo he visto en el caso de Uribe, a él no le funcionan tan bien. Entonces también es tener mucho cuidado cómo se hace un meme y con qué contenido se hace, porque como dicen ustedes, o puede ser muy bueno y ser muy exitoso, o puede ser un fracaso total y ser pues un arma de doble filo. Entonces, realmente sí creo. Es evidente que el meme es una revolución mediática que en este momento es muy original, pero ¿ustedes creen que realmente en el futuro todavía pueda existir como este mecanismo o está muy próximo como a morir? No, al contrario. Yo creo que viene, pues lo que viene es mucha tela para cortar con eso, con esto. ¿Por qué? Porque cada vez las sociedades se hacen más visuales, hay mayor, digamos, incorporación, por ejemplo, lo que está sucediendo más, por ejemplo, es que hay más emojis, hay más memes, hay más stickers, hay mayor generación de contenidos. Cualquier persona tiene acceso pues no es, mejor dicho, esto es, lo que viene es mucha comunicación a través de memes. Exacto, por ejemplo, en el caso del sticker, ¿ustedes creen? Es muy parecido al meme, o sea, utiliza Sí, como así la es. misma dinámica
Es más la no es misma lo mismo, estructura, exacto. pero está dentro del canal WhatsApp. ¿Y ¿cierto? ustedes Porque creen que eso podría el- ir desplazando el meme? De hecho, yo ya he visto, por ejemplo, como grupos que empiezan a decir como, ay, necesito que empiecen a incorporar los stickers en Instagram, en los chats de Instagram, en los chats de Facebook. O sea, ya hay una demanda de stickers en otros medios, porque el sticker es utilizado principalmente en WhatsApp. Entonces ya hay gente como que yo ya he empezado a ver como, ve, hay una movilización del uso del sticker hacia otros medios. Eso es muy interesante, otros canales que empiezan a verse y ese es precisamente el tema, pues que el sticker, cualquier persona puede hacer un sticker. El sticker se convirtió en una extensión del meme. Así Cuando es. uno ve todos los stickers que hay, la manera como eso puede ser creado, pero además la manera como también eso selecciona quién ve el sticker y quién no ve el sticker. En mi familia, por ejemplo, hay personas que no tienen actualizado el sistema, entonces no ven el sticker, entonces todo el grupo se está riendo y la otra persona dice, yo quiero ver de qué se están riendo. Entonces, fíjate que eso también en términos de cómo se debe empezar a entender la lógica de la evolución de la comunicación a partir de la apropiación de las tecnologías es muy importante, porque la misma necesidad de ver el contenido que está ahí está llevando a que esa persona actualice su sistema operativo. Entonces, es una cosa que realmente hay que empezar a analizarla y comprenderla en las dinámicas que demanda. Es decir, por ejemplo, en la pregunta que hacías, ¿cómo y de qué manera se puede aprovechar desde el mercadeo, desde la campaña del marketing político y ese tipo de cosas? Bueno, y la comunicación, ¿cómo ve la creación de estos nuevos contenidos? Porque las personas están dejando a un lado un poco el texto, el mensaje, y ahora se están comunicando por stickers o memes. O sea, es decir, uno ya no saluda hola, uno ya saluda con un sticker. No, pues es que no solamente, es que toda la comunicación se está transformando. O sea, yo ya no veo a los jóvenes, no les gusta llamar, ni que los llamen. Todo es mensaje de voz. Y uno es como, ¿qué es esto tan raro? O sea, ya el celular que era para hacer llamadas, ya no es como, pues yo tengo muchos estudiantes que me dicen, profe, pues que a mí que no me llamen, es súper maluco, es súper molesto. Y uno dice, pero esto es otra generación, ¿qué les está pasando? Pues, o sea, realmente es increíble. Y eso, por ejemplo, señala una transformación de las herramientas de la comunicación. ¿Por qué? Porque hay mayor seguridad de mandar una nota de voz, es una nota textual, pues que se puede convertir en una nota textual, pero es un audio. Y tú controlas lo que dices en ese audio. Si el audio sale mal, pues tú lo cortas y lo vuelves a mandar hasta que te salga bien. Mientras en la comunicación directa, pues no hay forma de enmendar el error. Entonces yo creo que también eso tiene mucho que ver precisamente con el uso de la comunicación por parte de los jóvenes. Ellos quieren ir a la fija con la comunicación. Pero yo ahí sí me cuestiono un poco, entonces, cómo de pronto se puede evaluar un poquito la comunicación, o digámoslo así, un poco la escritura, porque es que estamos dejando eso a un lado. Entonces, los jóvenes que vienen, pues como las generaciones que vienen, están perdiendo pues como esa capacidad de tomarse el tiempo de escribir, de mirar su ortografía, de mirar su redacción, porque ahora simplemente se están dedicando a mandar memes y stickers. Y es más, con errores de ortografía. Entonces, Yo lo que siento, y lo vengo diciendo hace bastante rato, es que la comunicación como ciencia, campo y disciplina está en reto. Está en reto básicamente porque las nuevas generaciones están en un punto donde la no censura técnica e ideológica de la producción de contenidos los pone en otro nivel. A ese reto hay que sumarle que el lenguaje también está pasando por un cisma, porque si no estamos utilizando, digamos, las formas en términos léxicos, semánticos, gramaticales, de respeto a la ortografía, sino que nos estamos comunicando a partir del signo, es prácticamente como si le estuviéramos dando un borrón al lenguaje como tal. Entonces estamos olvidando, digamos, asuntos tan delicados como la ortografía. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que ponernos en el trabajo, en la tarea de ver cuál me quedó subrayado y que está mal escrito, sino que con un signo me puedo comunicar con el otro, y yo creo que eso es un síntoma del tiempo. El asunto es cómo vamos a resolver eso. Entonces, para eso estamos en la universidad y para eso nos rige un principio superior. Es ese tipo de preguntas las que nos tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, en la academia. Yo pienso que voy por ese lado con el tema de la competencia cultural y es súper importante, por ejemplo, la ortografía nos da una base común para tener esa competencia cultural, digamos, como nivelada. Y el asunto de que se rompan, por ejemplo, las reglas en la comunicación genera una ruptura precisamente en las competencias culturales porque entonces ya no, digamos, dos personas que se hablan en una misma lengua
solamente se entienden ellas dos porque se ha roto la competencia cultural y entonces ya hay una incapacidad de todas las personas dentro del medio de comprender que ni siquiera ya los dos que se están hablando están entendiendo lo que el uno le quiere decir al otro, y yo creo que ese es el centro de la comunicación, que podamos comprendernos. Y es precisamente eso, es como cómo se rompe la competencia cultural en el lenguaje, en el uso de la lengua, a través, por ejemplo, de la ruptura, por ejemplo, de las normas ortográficas. Eso que está diciendo el profesor David es muy, muy importante porque de alguna forma pone en evidencia este asunto de, es un chiste interno. Entonces el chiste Así interno básicamente lo que hace es romper y segregar, digamos, como el que está por fuera de ese contexto. Entonces, lo mismo puede pasar y el riesgo que estamos corriendo es muy grande, por ejemplo, cuando nosotros no hacemos muchas veces el llamado a los estudiantes de decirle, escríbame, no me envíe notas de voz o no me envíe el signo porque necesitamos que nos escribamos otra vez. Sí, es un tema pues complejo, y yo creo que precisamente para eso es la academia, para poder entender esos fenómenos que están sucediendo en torno a la comunicación y la transformación de la comunicación, como por ejemplo puede ser la emergencia de un lenguaje imagovisual escrito. Es como, ya no es solamente la palabra como tal, sino que la palabra va acompañada de una imagen, y esa imagen pues también transmite una información. Entonces ya no haríamos solamente una interpretación del texto, sino una interpretación de la imagen, porque la imagen también comunica. Bueno, esto es un tema muy extenso que quizás quisiéramos abordar de una manera más amplia, pero por el tiempo no nos da. A ustedes muchas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad.